y al querido Eduardo Sabugal, que ya llegan para formar parte de esta mesa de diálogo. Querido Norman Pearl, gracias por tu paciencia, gracias por tu solidaridad, gracias por estar al pendiente y gracias por no quedarte callado en momentos en que lo peor que puede ocurrir es que nos quedemos callados desde nuestras trincheras. ¿Cómo estás, Norman? Hola Vicente, pues muy bien, muy contento siempre de estar cerca de Sin Censura, de ti, de toda la gente que participa, de la audiencia que es tan solidaria, tan comprometida con, no solo con el programa, también con el proyecto de nación que se empuja, que se está trabajando desde hace tantos y tantos años y a la cual acompañamos con muchísimo gusto. Gracias, Norman. Eduardo Sabugal, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto estar aquí, como siempre, contigo, con todo tu auditorio, compartir la mesa con Norman. Un honor estar aquí con él y estamos aquí listos para lo que quieras que comentemos. Ustedes me dicen por dónde le entramos, pero bueno, no sé si le empecemos con el aparato mediático que ha quedado exhibido en torno a Ricardo Salinas Pliego. Hasta Ricardo Alemán resucitó de entre los personajes de redes sociales, el propio Borolas, el saco de pus. No sorprende, pero pues a mí me llama la atención, querido Norman Pearl, este Ricardo Salinas Pliego que sigue llamando amigo al presidente, pero que ha desatado la guerra contra este gobierno que extorsiona, dice el pobrecito de Ricardo Salinas Pliego, Norman Pearl. Fíjate que hace muchos años, en mis años mozos, yo tuve la fortuna de leer Desobediencia Civil, que era una queja que ponía su autor Henry David Thoreau, un americano, porque se oponía a que se usara un impuesto específico para la guerra contra México, casualmente. Entrar en anarquía tributaria implica riesgos. Henry David Thoreau, me acuerdo perfectamente bien, en esa anarquía tributaria, en esa anarquía global, porque él invoca la necesaria desobediencia civil, pues se tiene que retirar, se tiene que ir del pueblo donde vive y se va a una cabaña y a lo largo de 2 años regresa, déjame decirlo grotescamente, con la cola entre las patas, porque entendió que la desobediencia civil a través del impago de impuestos, pues no contribuía, no abonaba, como suele decir ahora, al crecimiento de una nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos una información o encontramos un motivo, como tuvo Thoreau, de no querer pagar ese impuesto especial para invadir y para atacar a México? Bueno, pues él tenía razones de carácter político, de carácter social, y entendía que era un absurdo, ¿no? Pero cuando hablamos de Salinas Pliego, ese beneficiario de tanta gente, desde Salinas de Gortari, a quien, hay que decirlo con toda honestidad, durante muchos años se le asoció como un tercero, ¿no? Una persona que estaba escondiendo los recursos del mismo Carlos Salinas de Gortari. Yo todavía no lo dejo de creer. Pero bueno, en cualquier caso, pensar en la orientación que se le da el ingreso, pues es válido, ¿no? Lo puedes cuestionar, pero no puedes dejar de pagar, porque si no, estarías desarrollando pues toda una desbandada de gente que tendría que cumplir. Recuerda que los gobiernos federal, estatal, municipal, tienen compromisos específicos que cumplir y a partir de un presupuesto de ingresos están considerando, obviamente, el pago de los impuestos por parte de todos aquellos que generemos algún recurso o alguna ganancia o alguna utilidad. De tal suerte que
yo creo que Ricardo Salinas Pliego difícilmente va a poder convencer a los mexicanos de que él sí puede dejar de pagar impuestos, porque los gobiernícolas, como él suele llamar a aquellos gobiernos que él considera hacen un mal uso de los recursos. Nosotros entendemos perfectamente bien, y él lo sabe muy bien, que dentro del presupuesto de ingresos y egresos, pues se cita de una manera muy puntual la, la orientación y la aplicación que se le va a dar ese dinero. Entonces, no hay alternativa. Si, desde un punto de vista mediático, él no tiene salvación. Ricardo Salinas Pliego es un tipo que se quiere aprovechar, que quería hacer tráfico de influencias con el mismo presidente pidiéndole descuentos, que por cierto el presidente se arrepintió de haber tratado de hacer un acuerdo con él y dijo, qué bueno que no aceptó, porque así no me pongo en evidencia. Todo esto, Vicente, Eduardo, y nuestra audiencia, por supuesto, les deberá quedar claro que ubica a Ricardo Salinas Pliego como una persona que está buscando simplemente aprovecharse. Cuando nosotros conocimos el monto de lo que él adeuda al gobierno, encontramos que es una tercera parte de su capital que él tan ostentosamente muestra a todos los mexicanos, ¿no? Yo alguna vez vi algunos tweets, después yo no sé por qué motivo me bloqueó, pero bueno, yo vi algunos tweets donde él hacía énfasis en la fortuna que él tenía, en su patrimonio, en la vida que él se daba, en cómo era superior al resto de los mexicanos, ¿no? Su condición. Y bueno, hemos visto tantas cosas que se han presentado que le ubican como un individuo que carece de legitimidad en sus actuaciones, y por supuesto que también carece de la simpatía por parte de la gente. Él quiere ganarse la simpatía de la gente, pero no lo logra, ¿no? Una persona que ostenta su riqueza, y especialmente con gente desposeída, pues es una gente que no puede ganar grandes simpatías ante sus interlocutores. Es muy, muy triste lo que está pasando. Lo que pasa en el campo de golf, por ejemplo, desde 2022 se venció la concesión que él tenía, pero él no quería enfrentar los gastos, el agua, etcétera, etcétera. Él quería que lo siguiera pagando el gobierno federal. Eso es muy triste porque ese campo de golf, según entiendo, como golfista que soy, según entiendo que solamente lo jugaban él y sus allegados, ¿no? Tal suerte que no se beneficiaba a la gente. Ahora que esto se va a convertir en una especie de parque, bueno, pues va a ser utilizado racionalmente por la mayoría del pueblo, ¿no? Que es lo que en Huatulco seguramente estarán aplaudiendo, aunque ellos hayan buscado a un grupo de Cádiz y a un grupo de gente que teóricamente dependía de este campo de golf para ejercer sus quejas. Bueno, seguramente deberán de ser liquidados por él mismo, porque él era el concesionario, ¿no? Eduardo Sabugal, en un día movidito, bueno, horas, porque es desde anoche, ¿cómo ves la situación? Sí, mira, yo creo que el caso de Salinas Pliego nos viene como anillo al dedo, y hay que analizar dos cosas, creo, ¿no? Una, decía, nos viene como anillo al dedo para ver como una especie de radiografía cómo piensa esa clase social, cómo piensa la oposición y cómo piensa lo que López Obrador ha llamado en otras ocasiones, en muchas ocasiones, la mafia del poder, ¿no? Todos estos beneficiados de los regímenes anteriores durante el neoliberalismo. Me acuerdo de un documental que vi sobre unas trampas que habían diseñado en África para changos, que consistía en una especie de caja como donde se ponen los pañuelos desechables, que la mano solo se puede meter de forma extendida. Adentro había una banana y cuando el chango empuñaba la banana, no podía obviamente sacar la mano de esa caja. Tenía que soltar la banana, volver otra vez la mano plana y poder sacarla. Algo muy sencillo. Sin embargo, los changos, creo que eran chimpancés, no podían hacer eso.
porque no querían soltar la banana. Bueno, esa es la lógica de este señor, ¿no? López Obrador, de buena fe, le invitó a negociar cuando se hablaba de la cantidad de 21,000 millones de pesos, y como no quiso soltar la banana, ¿no? Pues ahora tiene que dar la cara por los 60 y tantos mil millones de pesos. Es muy parecida la mentalidad de los ultra fifís, de los magnates, de los millonarios, de los corruptos. Es muy parecida a la lógica, con todo respeto para los changos, a la de un chimpancé atrapado en esa, no querer soltar la banana, ¿no? Prefieren morirse ahí atrapados o estar toda la vida con la mano adentro de esa caja. Es una radiografía de cuerpo completo de cómo piensa la oposición. Que llamen textoservidores a gente que piensa y escribe, habla también de cómo es su relación de él con sus empleados o con la mayoría de las personas. Cree que todo pasa por el dinero, que si alguien escribe algo es porque alguien le está pagando por hacerlo, que si alguien piensa algo es porque le están pagando. Todo lo monetiza, todo lo mercantiliza. En efecto, yo creo que, bueno, vi el video que realizó este señor y es tragicocómico. Por un lado, da pena ver que se desnuden así, ¿no? Tan tristemente ante la opinión pública, pero por otro lado da un coraje tremendo de ver cómo llama resentidos naturales, ¿no? A la gente que le parece justo, por ejemplo, que recuperemos, por ejemplo, el campo de golf, ¿no? 110 hectáreas que eran propiedad de la nación, y que él quiere, en efecto, como dice Norman, conectar con el pueblo, pero hace todo lo contrario. Dice que él puede jugar golf en cualquier campo del mundo y que ni le va ni le viene. Bueno, si ni le va ni le viene, entonces ¿por qué lo menciona en ese video? ¿Por qué tiene que salir a hacer un video? Antes los millonarios estaban allá en su torre de marfil, rara vez hacían una aparición pública, y ahora, como bien decía el Fisgón hace un momento, se está desmoronando toda ese sistema de complicidad entre los más media y la corrupción de las altas esferas. Y en segundo lugar, bueno, creo que está habiendo un viraje rumbo a las elecciones del 2 de junio y hay que estar atentos. En eso sí, me parece que hay un cambio de estrategia también del propio López Obrador al mostrar todo exactamente cómo está la deuda con el SAT de este señor, de subir a la página del gobierno los documentos. Creo que hay un cambio de estrategia de López Obrador porque también hay un cambio de estrategia en la oposición, que se van a venir con todo. Yo creo que lo de Salinas Pliego y su video confrontando al presidente directamente es la punta de lanza de una andanada que se viene con todo, en redes sociales, con bots, con fake news, y entonces hay que estar muy alertas. También coincido con lo que decía Paco Sevilla, de tener mucho cuidado Ricardo con lo que Sevilla. consumimos. Paco Cruz, ¿no? No, perdón, Sevilla. Ricardo Sevilla. Ricardo Sevilla, perdón, Ricardo. Decía Ricardo, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, porque se viene una andanada, me parece, que obviamente pensando en el 2 de junio, ¿no? Entonces hay un cambio de estrategia y también creo que hay un cambio de estrategia en el propio gobierno. Por cierto, dice Xóchitl Gálvez que ella es chingona, que no se deprimen por las encuestas. No sé si vaya a deprimir por los deslindes. Desde Molotov, la banda de rock, ahora Starbucks también se deslinda de ella. Ha sido da pena ajena, ¿no? Pareciera que no quieren estar ligados a esta campaña que va rumbo al abismo, directa al fracaso. De hecho, estamos viendo que se pelea el jefe de logística de Alito Moreno con el jefe de logística de Xóchitl Gálvez. Pues vaya desbarajuste, Norman Pearl. Es un derrumbe, no le sale nada. Todo le sale mal. Fíjate que con respecto a lo del café, a mí me llamó mucho la atención la forma tan arbitraria como utilizan la información de Xóchitl Gálvez promocionándola para el 24.
Y no pasa nada, simplemente ellos están acostumbrados a pedir una disculpa y dicen, bueno, pues es que yo no sabía, ¿no? Eh, y así utilizan canciones, y así utilizan famas, y así utilizan, como en este caso, pues un producto que ha terminado por ser relativamente popular. A mí no me gusta el café y yo jamás entro a estos sitios. Sin embargo, entiendo que mucha gente, a pesar de no ser fifís, lo consumen o lo consumían hasta ahora. Yo creo que al igual que este Claudio X González, están poniendo en riesgo sus empresas, ¿no? Porque, bueno, yo sé que son concesionarios, ¿no? Que están en México, pero ellos deberán de tomar en cuenta que cualquier juego de carácter político les puede afectar. Quisiera nada más hacer esta consideración. Una buena parte de la gente que consume esos productos está molesta, pero los mismos productores de estos productos saben perfectamente bien que es un riesgo jugar con la perdedora, ¿no? Y yo asumo que más que más que el temor que tienen por perder ventas, están temiendo que los asocien con una mujer con las características de Xóchitl Gálvez. Y entre sus características podemos citar cosas que son terribles, ¿no? Entre otras cosas, pues la corrupción, la actitud que tiene ante sus competidores, la forma como pretende fortalecer sus posibilidades, pero sabe perfectamente bien que se derrumba y nadie quiere estar ya con el perdedor. Yo me he preguntado muchas veces si ese 25% que eventualmente podría votar por ella, si realmente se consideraría un voto duro. Yo estoy seguro que Claudia y Morena en general tienen un voto muy duro, inamovible. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez lo dudo mucho. Yo he pensado que en algunos casos, ciertamente ese 25 o 30% no va a votar por Claudia, pero tampoco va a votar por Xóchitl, porque se sienten agredidos simplemente por lo que les pasa. Yo alguna vez hice un tuit donde platicaba con queretanos panistas en una comida y nadie quería a Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Por qué? Porque no la asumen como parte de ellos, partiendo de educación, partiendo de costumbres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Xóchitl Gálvez es una desgracia en la elección, ¿no? Se equivocó Claudio X González, se equivocaron sus jefes, la gente que maneja todo esto. Yo creo que Xóchitl Gálvez va a pasar a la historia como uno de los personajes más folclóricos y más grotescos que ha mostrado la política mexicana, mi querido Vicente y Eduardo. Y lo que faltaba, pareciera que se convierte además en una delincuente electoral o una violadora de las leyes electorales, Xóchitl Gálvez. Estaba leyendo a Pedro Miguel, a quien le mando un saludo, y dice, oye, INE, ¿cómo que Xóchitl Gálvez le pide a los empresarios que convenzan a sus empleados de votar por ella? Se nota la desesperación, pero también se nota un posible delito electoral, al menos en grado de incitación. Mi querido Eduardo Sabugal, da tus comentarios, tus opiniones. Sí, y eso va a ocurrir de forma generalizada. Los patrones van a querer incidir en sus subalternos o en sus empleados o como se les quiera llamar, pero falta que eso tenga efecto, ¿no? Yo creo que el pueblo en efecto ya está en otro nivel de conciencia, va a votar por quien le dé la gana, independientemente de la coacción o la pretendida coacción o la indicación directa de sus patrones, ¿no? O sus empleadores. Y tiene que ver también esto, lamentablemente, con la campaña del miedo. Creo que si algo, si hay un eje
dudo que lo haya, pero si hay un eje rector en la campaña de esta mujer. Se convierte además en una delincuente electoral o una violadora de las leyes electorales. Xóchitl Gálvez, estaba leyendo a Pedro Miguel, a quien le mando un saludo, y dice: oye, INE, ¿cómo que Xóchitl Gálvez le pide a los empresarios que convenzan a sus empleados de votar por ella? Se nota la desesperación, pero también se nota un posible delito electoral, al menos en grado de incitación. Mi querido Eduardo Sabugal, da tus comentarios, tus opiniones. Sí, y eso va a ocurrir de forma generalizada. Los patrones van a querer incidir en sus subalternos o en sus empleados o como se les quiera llamar, pero falta que eso tenga efecto, ¿no? Yo creo que el pueblo en efecto ya está en otro nivel de conciencia, va a votar por quien le dé la gana, independientemente de la coacción o la pretendida coacción o la indicación directa de sus patrones, ¿no? O sus empleadores. Y tiene que ver también esto, lamentablemente, con la campaña del miedo. Creo que si algo, si hay un eje, dudo que lo haya, pero si hay un eje rector en la campaña de esta mujer, Xóchitl, es el miedo, ¿no? O sea, crear, no sé, en sus spots radiofónicos, repite la palabra miedo una y otra vez, ¿no? Quieren, pululan noticias falsas que tienen que ver con el miedo. Aquí en Puebla, en una radiodifusora, dieron la noticia como si fuera algo real, en realidad era un audio de WhatsApp de un radio escucha, diciendo que había lugares donde ya ni siquiera compañías de FedEx podían entrar a repartir y que estaban cancelando los envíos de paquetería porque el narcotráfico tenía tomado la mitad del país. Bueno, están sembrando el miedo. Es el recetario de lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, ¿no? Generar un miedo, que la gente quede paralizada, en shock, y luego se les pueda controlar dócilmente. Eso lo hicieron en varios golpes de Estado en América Latina. Sin embargo, aquí las condiciones son totalmente distintas, porque hay una pacificación del país si lo comparamos con los narcogobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón, ¿no? Que tenía a Genaro García Luna, ni más ni menos, como secretario de Seguridad. Cuando realmente estaba el país envuelto en llamas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que quieran imponer una narrativa de miedo, movilizar al miedo con falsedades, ¿no? Cuando los que vivimos en México, las que vivimos en México, sabemos precisamente cómo está la realidad. Que siga habiendo homicidios, que siga habiendo feminicidios, que siga habiendo cotos de poder cedidos obligadamente al crimen organizado, claro, eso es un hecho, ¿no? No, tampoco nos chupamos el dedo. Pero de ahí a sembrar esta idea de que miedo de salir a la calle, miedo de soñar, miedo de no sé qué, eso es absurdo. Y esto justamente de llamar al voto a empleados tiene que ver con otro tipo de miedo, que es: si no votas por quien yo te diga, te puedo quitar el empleo o vas a perder el empleo porque mi empresa le va a ir mal, ¿no? Eso ya lo vimos en el 2006, lo vimos en el 2012, y yo lo que creo es que justamente todo esto, el tema de los impuestos, hoy también habló López Obrador de los jugos del Valle, esto de los impuestos tiene que ver con eso también, ¿no? Es decir, estos casta de empresarios que creían poder poner a quien quisieran en la presidencia, estaban acostumbrados a ser tratados como ciudadanos de primera, y los demás éramos ciudadanos de segunda, tercera, cuarta o quinta. Entonces, es el miedo lo que está detrás de todo esto, ¿no? Yo es lo que yo creo. Querido Eduardo, aprovecho para pedirte tus redes sociales para esta